Bienvenidos nuevamente a este programa de Tu vida puede cambiar. Hoy tenemos con nosotros pues a una persona que muchos de vosotros ya la habréis visto en un programa que él ya ha realizado titulado ¿Qué dice la Biblia sobre? Y al mismo tiempo lo hemos tenido hace muy poco con nosotros en un programa titulado El personaje de Jesús en la sociedad actual. Muchos de vosotros que la habréis visto recordaréis que fue muy interesante y quizá por el tiempo se quedó algo corto. Vamos a tratar actualmente, en estos momentos, de profundizar más en el tema, ya que creo que es un tema muy interesante, ya que nos habla acerca de la vida de Jesús y su significado en los tiempos pasados y sobre todo en el mundo actual. Pastor Moliner, muy bienvenido nuevamente con nosotros a estos estudios. Estamos muy contentos de tenerle nuevamente aquí. Pues muchas gracias, José Miguel, y a todos los telespectadores que están delante del televisor absorbiendo como esponjas estos programas tan bonitos que desde aquí estáis llevando a cabo. Verdaderamente no hago más que escuchar muy buenas noticias de lo que está haciendo esta televisión y cómo está moviendo los corazones, cómo está moviendo esas expectativas y esas respuestas a aquellas preguntas que tiene la gente, donde esta televisión les da unas preguntas sugerentes y bastante completas para que ellos puedan seguir estudiando, para que puedan seguir escudriñando la palabra de Dios. Y como ya es un típico en esta televisión, todos aquellos que quieran saber más, pues como vosotros muy bien venís anunciando, hay iglesias en Madrid donde pueden acercarse para que puedan completar esa formación espiritual que todo el mundo necesita. Y aquí estamos, José Miguel, para cuando tú quieras y poder responder a las preguntas que tú creas convenientes. Así es, hay muchas personas que se han dirigido a nosotros a través de estos programas porque quieren profundizar más a nivel personal sobre los temas que hablamos aquí, y tenemos pues ya muchas direcciones y muchas personas interesadas en el tema, gracias a Dios. Muy bien, vamos a aprovechar que ya te tenemos aquí. Vamos a continuar un poco en la línea que habíamos dejado con respecto al programa anterior. Habíamos visto la vida de Jesús desde su nacimiento, los milagros que él había realizado a lo largo de su ministerio, y ahora quizá pueda ser interesante poder adentrarnos en la última semana de Jesús, en aquella semana tan trascendental para el mundo y para todos. ¿Qué es? ¿Qué representa el Getsemaní para los cristianos y para los no cristianos? ¿Qué representa aquellos momentos que él pasó en aquel monte lleno de olivos? Pues fue un momento crucial para la vida de Jesús. Jesús, desde su nacimiento, pues había estado unido al Padre Celestial. Jesús no sabía pasar un minuto sin la compañía del Padre Celestial. Él tenía, durante todo su ministerio, que podemos leerlo en las Sagradas Escrituras, especialmente en los Evangelios, él tenía una profunda comunión con su Padre. Él tenía una relación íntima con él. Y hay muchos versículos en la Biblia donde podemos ver que él se pasaba noches enteras orando. Noches enteras. Eso para nosotros es un poco fuerte, porque no podemos comprender cómo uno puede orar durante toda una noche entera. Y él nos enseñó a hacer estas cosas, porque no solamente es orar. Yo supongo que él, cuando pasaba esas noches de vigilia, él escogería, pues esas noches donde él podría contemplar el universo, donde lo hizo con sus propias manos. O sea, él, el creador, estaba en medio de lo creado. Y entonces él se deleitaba en toda esta creación que él hizo, y tenía y mantenía con su Padre esa unión íntima. Y claro, cuando se encontraba allí en medio de su creación, delante de toda la naturaleza, debajo de aquellas estrellas, pues no solamente oraría, hablaría al Padre, sino que también cantaría salmos.
porque el cantar es también oraciones con música, y él lo haría. Él también meditaría muchísimo en la palabra, y se podría pasar así pues toda la noche, de tal manera que cuando los apóstoles lo veían y lo miraban de lejos y se levantaban por la mañana a las 6 de la mañana y lo encontraban en el mismo lugar donde él estaba, le preguntaban: Señor, enséñanos a orar, enséñanos, porque ¿cómo es posible que yo en 5 minutos me canse de orar y tú te pases la noche entera orando? Entonces él trataba pues de hacer de esa oración, esa comunión con el Padre, pues como cuando nosotros estamos hablando con un amigo, como cuando estamos tú y yo aquí pues departiendo todas estas cosas tan bonitas, pues que se nos pasa la media hora volando. ¿Por qué? Estamos a gusto, tú me preguntas cosas, yo te respondo, también hablamos de nuestra familia. Él tenía así a su padre y claro, era un compañero pues diario. Y él eligió el Getsemaní, lo eligió durante estos 3 años, fue el sitio ideal donde él se perdía muchas veces. Y quien ha estado en Jerusalén, nos damos cuenta de que está Jerusalén, luego viene el Valle de Cedrón y después viene el Monte de los Olivos. Y allí había un pequeño huerto de olivos que se le llamaba el Getsemaní, que significa prensa de aceite. Seguramente habría allí una prensa donde harían de las aceitunas, de las olivas, pues harían aceite. Y entonces era un sitio ideal porque quien ha estado allí puede contemplar una vista maravillosa de lo que es Jerusalén. Y él se fue allí y se retiró en esa última visita al Getsemaní, porque como ya te he dicho, iban muchísimo con los discípulos. Y en esa última visita se fue con los 12, se fue para allá con sus discípulos y dejó a 9 abajo. Y se fue con sus amigos más cercanos, que eran Juan, su hermano Santiago y Pedro. Y les dijo: acompañadme, que voy a pasar por un momento de trance muy importante, acompañadme. Y los acompañó hasta cierto punto. Y en cierto punto, en cierto lugar les dijo: quedaos aquí y orad por mí. Ellos estaban acostumbrados a eso y dijo: bueno, pues así lo haremos. Y él se retiró un poquito más hacia adelante y allí tuvo, en ese lugar, una lucha tremenda, como la que tuvo 3 años atrás en el Monte de las Tentaciones, donde Satanás, nada más que comenzó su ministerio público, Satanás puso toda su carne en el asador para que él le rindiera adoración a Satanás y no pudo. Así que Satanás se preparó durante 3 años para ese momento. Y entonces sus frases a Jesús eran las siguientes: ¿cómo es que tú vas a morir por toda esta gente? Les dices a tus discípulos que estén velando y se quedan dormidos. Sabes que uno te va a traicionar. Sabes que otro te va a negar. Y este pueblo que tú has elegido va a gritar: crucifícale, crucifícale. ¿Tú vas a ser garante de toda esta gente? ¿Tú te vas a quedar aquí por toda la eternidad y vas a perder esa unión íntima, esa comunión con tu Padre? ¿Tú vas a hacer eso? ¿Eso vas a hacer? Lo que tienes que hacer es irte y dejar a estos aquí porque no valen un duro. Esa tensión que recibió Jesús allí diciendo: si es que tiene razón, si es que esta gente no ha hecho nada por mí, si es que yo estoy constantemente con ellos y es que no se enteran. Por esto vas a morir, lárgate, vete a tu sitio. Pero él sabía que si no había un sacrificio, si no había una muerte por ellos, nosotros hubiéramos estado perdidos completamente. Y el estar tentado a pensar que ya nunca más estaría con el Padre, eso le hizo sufrir tanto a José Manuel que su alma estaba a punto de reventar, dice la palabra de Dios. Sudaba gotas de sangre, terrible. Y lo que Jesús pudo constatar en su propio cuerpo
es la muerte segunda, que si un día quieres, podemos hablar de las consecuencias, de los sufrimientos que es la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. Eso lo sufrió Jesús en sus propias carnes, pero dijo, mira, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Jesús era acabar con aquello, pero el Padre dijo, no, tú tienes que pasar por allí, tienes que pasar. Esto fue tremendo. Sí, que acabas de comentar de la oración, que él se apartaba de sus discípulos para orar, lo hacía muchas veces, y en Getsemaní también lo hizo, le dijo, esperadme aquí y orad, yo me voy a apartar y voy a ponerme en comunicación con mi Padre. Y cuando él volvió, vio a sus discípulos que estaban dormidos. Y él les dijo algo que yo creo que es significativo, porque él tenía que pensar que era normal, eran unos seres humanos que estaban súper cansados, estaban viviendo circunstancias muy determinadas, y a nivel humano pues podía ser normal que se quedaran dormidos. Sin embargo, él les dice, me voy un tiempo y no seguís orando, orad para no caer en tentación. Yo creo que eso es un mensaje que Jesús lanzaba, en el sentido de que debemos de estar en contacto con Dios a través de la oración, estar en un constante contacto con Él para no caer, para no equivocarnos y dar tropezones en esta vida que no pueden ser los más adecuados. Era el significado que yo creo que él quería decir, porque claro, podía ser muy normal que ellos a nivel humano pues hubieran quedado dormidos, pero el mensaje era orad, no quedaros dormidos, sino orar constantemente, estar en contacto con el Padre, y añade la palabra tentación, para no caer en tentación. Porque si dejamos de estar en conexión con el Padre, si dejamos de estar en conexión con Él, si no oramos, si no leemos las Sagradas Escrituras, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento desde la caída, pues es un pensamiento de pecado. Y en cuanto nos apartamos de ese camino, estamos predispuestos a caer en tentación y a dar pasos equivocados. Efectivamente es así, José Miguel. Todas las palabras que están escritas en la Biblia son tan poderosas, tienen tanto que buscar en ellas, que el Señor se lo dijo a los apóstoles. Velad. Esta palabra velad es una palabra militar que se las aplicaban a los soldados cuando estaban de vigilancia. Ellos estaban velando para que el enemigo no entrara, porque si se dormían el enemigo entraba. Y él les estaba diciendo lo mismo, si no veláis y no oráis, caeréis en tentación y entonces Satanás os ganará y entonces pecaréis. Por eso yo necesito a gente amiga mía que esté orando, porque la oración es poderosa, pero se encontraba con el resultado que el mismo Satanás le dijo, mira, aquí tienes a tus mejores amigos que le has dado una orden y están durmiendo a piernas sueltas, son los dormilones de turno. Y él se encontraba muy solito, se encontró muy solo, y el Getsemaní marcó para Jesús el decir, mira, que se haga tu voluntad. El universo entero pendía de un hilo, y Jesús, gracias a Dios, que lo pudo sobrellevar, y entonces ya a partir de ahí sí que tenemos un Salvador y la garantía de que podemos ser salvos. Hay otra pregunta que me gustaría realizarte, pastor. Jesús deja el Getsemaní y sabemos que hay toda una pasión y él es llevado al Calvario, es crucificado, y como él había dicho, al tercer día resucitaré. Y Jesús resucita. Pero se dice que hubo otros personajes que resucitaron con él también. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Bueno, son dos versículos que la gente no tiene muy leídos, pero es interesante porque como está en la Biblia y nosotros nos gusta profundizar en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo dice algo muy interesante. En San Mateo capítulo 27 dice versículos 51 en adelante: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros,
y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Cuando uno lee estos versículos, pues tenemos que meditar en ellos, porque yo siempre soy de la opinión que uno tiene que orar, tiene que leer, pero también tiene que meditar en lo que lee. No puede decir, bueno, ya he orado, ya he leído, me voy, ya he cumplido. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que meditar en lo que uno lee. Y efectivamente la palabra de Dios dice que se abren los sepulcros y cuando Jesús resucita, también hay otros santos que resucitaron con él. Imagínate el panorama que se presenta allí en Jerusalén. Jesús resucita al tercer día y entonces se aparece a María, se aparece a Pedro, a Juan, se aparece a los discípulos y él se va apareciendo a gente. Pero con él resucitan otros que también están apareciéndose a diferentes familias, a diferentes amigos, a no sé quién estaría allí, igual Juan el Bautista, yo no lo sé, eso ya es una idea mía que en mis meditaciones digo, pues igual Juan el Bautista, que Herodes le cortó la cabeza, igual también resucitó, porque debería de ser gente conocida. Y cuando ellos vieron a aquellos resucitados, pero ¿esto qué es? Hemos resucitado nosotros porque se ha cumplido lo que dijo Jesús, que al tercer día resucitaré, y él también ha resucitado. Bueno, aquello fue un aliciente para todos, porque fueron comentándole a todos. En Jerusalén dice que entraron a la santa ciudad y se mostraron a muchos. Claro, aquello de la resurrección se extendió como la pólvora. A uno, al otro, a muchísima gente, porque ese acontecimiento marcó también que los discípulos, que los seguidores de Jesús empezaran a predicar el Evangelio, porque es que estaban al lado de personas que ellos conocían y que habían resucitado. Y no era la primera vez que lo veían, porque se resucitó a Lázaro, se resucitó al hijo de la viuda de Naín, se resucitó al hijo de Jairo. O sea que ellos habían visto ya que en tiempo de Jesús estas cosas ocurrieron. Y ahora, antes tenían sus problemas, pero es que ahora era verdad. Y aquello, empezaron a predicar el Evangelio, empezaron a decir, esto es una realidad. Bueno, pues, sorprendentemente, había gente que tampoco creían aquellas cosas. Y decían, no es posible que esto ocurra, que esto es así. De tal manera que Pablo, en su carta a los Corintios, hubo gente que esto lo negaba. Y Pablo llegó a decir, en el capítulo 15 de Corintios, dice, fíjate, versículos 11, porque sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe. Si nosotros dejamos de predicar la resurrección, lo que estamos haciendo no sirve absolutamente para nada. Porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos predicando? Pues ya desde el principio Jesús resucita, resucitan todos aquellos que dice las Sagradas Escrituras, se extiende aquello, se extiende el Evangelio, porque hay resurrección de muertos. Pablo insiste en que Jesús resucitó y hoy, José Miguel, tenemos este problema, porque por hoy, ¿quién ha visto resucitar a un muerto? ¿Quién? Nadie lo ha visto, pero tenemos que seguir predicándolo, aunque nuestra predicación sea un poco rara y extraña, diciendo, pero hoy en el siglo XXI, ¿tú estás predicando estas cosas? Pues sí, porque la palabra lo dice. Y hay gente pues que no nos cree, pero nuestra fe tiene que estar soportada, sustentada en esta doctrina, en la resurrección de los muertos. Como tú muy bien has dicho, es nuestra fe. Es que la resurrección de Jesús es el cimiento
es el verdaderamente cimiento del mensaje cristiano. Totalmente. Como muy bien dice Pablo, si el Señor no ha resucitado, vano es todo. Porque no tiene sentido, no tendría ningún sentido si no hubiera habido una resurrección por parte de Jesús. Porque si Jesús no hubiera sido resucitado, tampoco seríamos resucitados nosotros, claro. en el tiempo final cuando Él venga. Luego es una base fundamental. Totalmente. Yo quería comentarte, hay un tema que es muy interesante. Jesús se queda un tiempo, cuando Él resucita, aquí, en la tierra. Cuando llega y se presenta a los apóstoles, que sabemos que Tomás no creía, y mete aquí tu mano, etc. Y le dice, pero no me toques porque todavía no he subido al Padre. Él estuvo un tiempo todavía antes de marcharse, con momentos entrañables, como pudo ser, y leemos en las Sagradas Escrituras, en el camino a Emmaús, que es súper emotivo, ¿no? Camina con ellos no le conocen, y cuando ya al final le ven cortar el pan y desaparece, dicen, pero si es que era el maestro. Y le dicen, claro, ¿cómo? Pero si tú no te dabas cuenta cómo se inflamaba nuestro corazón cuando hablaba con nosotros y nos hablaba de las Escrituras y de los acontecimientos que habían de ocurrir para que Él viniera y demás. Entonces, durante todo ese tiempo que sabemos Él estuvo aquí, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor en esas circunstancias desde que resucitó hasta que subió a los cielos? Bueno, leyendo entre líneas en las Escrituras hay algo que nosotros debemos de saber. Cuando Cristo resucita, tiene el privilegio, María, de encontrarse con Él. Y entonces Él se deja ver por María, una mujer. Y es interesante, ¿no?, que la primera aparición que hace es a una mujer, a María. Y entonces María lo que hace es que se tira a sus pies y le adora. Y el Señor le dice, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Esto es interesante porque Jesús dice, tengo que tener la aprobación de mi Padre. Pero tú también sabes que cuando se presenta a los discípulos, piensan que ven un fantasma. Y Él dice, tocad y palpad, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero tocad y palpad, ahí sí que pueden tocarlos. ¿Qué ocurre entre la aparición de María, no me toques, que aún no he subido al Padre, a tocad y palpad? ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa lo siguiente, para que nuestros televidentes puedan también comprender qué es lo que ocurre. Cuando Jesús resucita, le dice a María, no me toques, tengo que ir al Padre. ¿Y qué hace Jesús? Va al Padre, y seguramente iría también con aquellos que han sido resucitados. Y los presenta al Padre y le dice, Padre, las primicias, aquí están las primicias. Y entonces le presenta al Padre los primeros resucitados. Y el Padre aprueba que Jesús ha hecho perfectamente la obra que le había sido encomendada. Muy bien, hijo, esto está aprobado. Y vuelve otra vez a la tierra y ya les dice a los discípulos, tocad y palpad, porque ahora sí que estoy ya con vosotros y me voy a quedar un tiempo. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuánto tiempo? 40 días. 40 días está Jesús con los discípulos. Podemos comprobarlo en Hechos, capítulo 1, donde el Señor se queda con ellos y dice en el capítulo 1, versículo 3, también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días estuvo con los discípulos, José Miguel. Aquello era una fiesta para todos, porque la última vez que lo vieron, aquel viernes que lo vieron, estaba ensangrentado, golpeado, masacrado, azotado, crucificado, lleno de magulladuras por todos los lugares, lleno de sangre. Aquello era pues una defesio de hombre que estaba allí colgado. Y aquella impresión fue terrible para ellos. A verlo después glorificado, eso sería, Señor, y ya te quedas,
porque ya que vas a hacer más, ya te quedas con nosotros. Y aquellos estaban muy contentos. Y ahora sí que vamos a estar juntos, y ahora sí que vamos a llevar para adelante lo que tú quieras, ahora sí que creo. Y el Señor vuelve otra vez a decirle, mirad, todavía no ha acabado, pero Señor, ¿y ahora qué? Voy a hablaros del reino de los cielos, pero todavía no ha acabado. Ahora sois vosotros los que tenéis que llevar a cabo la obra que yo comencé. Muy bien, pastor. La verdad es que te veo entusiasmado hablando acerca de nuestro Salvador y de su palabra. Te pasa un poco quizá como aquellos dos que caminaban por el camino de Maús, ¿no? Como se inflamaba su corazón. Esto está todo muy bien, pero estoy seguro que muchos de nuestros televidentes seguro que se estarán preguntando, esto es muy bonito, es muy interesante, pero ¿cómo podemos saber que lo que nos dice este pastor y otros que también han pasado por aquí es verdad? Es una buena pregunta, ¿eh? Bueno, es la pregunta del millón, porque el asunto es que todo esto no lo podemos demostrar, José Miguel. O sea, no tenemos una mesa de pruebas donde demostremos todas estas cosas. Lo único que tenemos es pues, la palabra de Dios, que le decimos, mira, aquí hay algo que si tú lees, si tú meditas en ello, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente. Pero, ¿cómo podemos comprobar esto? Es la fe la que entra aquí en acción. Si uno tiene fe en Cristo Jesús, va a encontrar estas maravillas que nosotros estamos explicando. Si uno cree en el Señor Jesús, verdaderamente va a ser feliz, pero ya ahí el hombre no interviene. Ahí lo que uno tiene que aceptar es que Jesús murió por él. Mientras eso no lo acepte, no podemos hacer absolutamente nada, sino solo orar. Por eso, mis queridos amigos que os encontráis ahí detrás de la pantalla, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos, el legado que Jesús nos dejó. Si creemos en lo que ella dice, si creemos en Jesús, seréis salvos, tú y toda vuestra casa. Este es el mensaje que Jesús dejó para todos vosotros. Muchas gracias, pastor. Seguro que el corazón de muchos televidentes, así como el mío, se ha inflamado al escuchar tus bonitas palabras. Y ahora no nos queda nada más que despedirnos de ellos y emplazarte a ti para que nuevamente estés aquí con nosotros y puedas transmitir estos mensajes para que lleguen al corazón de muchas personas y puedan ir conociendo cada vez más a nuestro querido Salvador. Pues muchísimas gracias, José Miguel, por estas invitaciones y dispuesto para que cuando quieras, pues aquí emplazado en tu programa y dar palabras de vida a todos aquellos amigos que nos ven por Alfa Televisión. Muchas gracias, José Miguel. Y muchas gracias a todos vosotros y que Dios os guarde y guíe.